su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Gracias, Dios, te adoramos, Señor. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos danzar en la presencia de nuestro Dios. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Somos libres, somos libres por tu sangre. Libres soy, somos libres por la sangre de Jesús. Somos libres por tu sangre. Libre soy, libre soy. Celebramos la victoria, mi Padre. Celebramos tu victoria, Jesús. Tú has vencido a la muerte, Señor. En esta mañana, Padre, nos glorificamos y exaltamos tu nombre, Dios. Te adoramos, Dios. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, hecho más que vencedor.
Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor en Cristo. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor en Cristo. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor en Cristo. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está con nosotros. Mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor en Cristo. Te alabamos, precioso Rey. Tú eres santo, tú eres digno. Exaltamos tu nombre, Señor, porque tú eres nuestro Dios todopoderoso, invencible. Tú eres Dios, tú eres Rey, eres grande y
hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 Altísimo Señor. Tú eres Dios, tú eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 Altísimo Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, tú eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 Altísimo Señor, Altísimo Señor, Altísimo Señor. Al único santo, al único digno de recibir la gloria y la honra, solo a Él, solo a Él. Te adoramos, Señor, te adoramos, oh Dios, te adoramos, Señor, te exaltamos. No hay nadie como tú, oh Dios, no hay nadie como tú. Tú eres santo, tú eres digno, hermoso Señor, glorioso Dios. Te exaltamos, Señor. Nos postramos ante ti, nos postramos ante el Cordero de Dios, nos postramos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, bendito Dios, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Tú eres grande, tú eres grande, tú eres digno, tú eres digno. Majestuoso Dios, eterno Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti.
Rey de Sión, te adoraré, y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré, y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. tú gobiernas en toda La creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Por siempre te adoramos, tú eres Rey, tú eres digno de recibir la gloria y la honra. Tú eres Rey, el creador de los cielos y la tierra. Te adoramos, Señor, te adoramos por tu santidad. Te adoramos por tu majestad, te adoramos, Señor,
porque tú eres el Rey de los cielos y de la tierra. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, Señor. exaltado por Te siempre. exaltamos, Dios. Jesús, Señor, Te exaltamos, Señor. gobiernas en Te exaltamos, Dios. creación. Las naciones te adoran, te adorarán. Nos unimos como con el cielo para adorarte, para exaltarte. Se postrarán y tu nombre por siempre Bendecirán por los siglos, tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, sí, Señor. exaltado por siempre. Jesús, Señor. Tú gobiernas en toda La creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y por por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Bendito Dios, Altísimo Señor, tú eres digno Dios, tú eres digno. Por los siglos tu gloria nos llenarás y veremos tu fuerza y majestad. Veremos tu fuerza y majestad, tu gloria y tu poder. Oh, queremos ver, manifiéstate, Señor, queremos ver tu fuerza y tu poder. Oh Dios poderoso, oh Dios incomparable, Señor. ¿Quién como tú, Dios? ¿Quién como tú? No hay nadie como tú. Gracias a tu colaboración podemos llevar adelante la misión que Dios nos encomendó como iglesia: evangelizar, amar y bendecir a las personas. Si quieres ofrendar, puedes hacerlo de forma presencial los domingos en horario de servicio o de 6 a 8 p.m.
Que Dios les bendiga en esta hora, donde quiera que estén, a todos los hermanos, amigos, familiares. Dios sea con ustedes. Les saludo con ese pasaje que se encuentra en el Salmo 100, que nos habla de dar gracias a Dios. Y debemos también entrar ante su presencia con acción de gracias. Bueno, vamos a continuar con la serie de mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis, y el día de hoy vamos a hablar acerca del mensaje a la iglesia de Filadelfia. Así es que antes de empezar vamos a orar a Dios. Padre de la gloria, te alabamos, Señor, y te bendecimos porque grandes y maravillosas son tus obras. En esta hora te pedimos que tu presencia manifiesta esté en este lugar. Danos sabiduría, danos inteligencia. Oramos que sea tu Espíritu Santo el que nos hable a través de tu palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la palabra Filadelfia significa amor fraternal. Y este mensaje fue dirigido a esta iglesia. Dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esta iglesia estaba ubicada en la ciudad de Filadelfia. Filadelfia era una de las ciudades más pequeñas de las que hemos estado mencionando, como Éfeso, Pérgamo. Filadelfia es una de las ciudades más pequeñas, y en esta ciudad hubo un terremoto y muchas construcciones fueron destruidas, pero después uno de los emperadores la volvió a construir. Pero acá nos menciona acerca de que escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Acá el Señor se está presentando como el gran yo soy, el santo. Él habla de sus cualidades. Él dice: yo soy santo. Jesús se está presentando tal y como Él es, pero también menciona ese atributo que Él tiene, y es un título solamente dado a Dios. Él es santo. Y menciona también la palabra el verdadero. Nos habla de integridad, de la persona auténtica, el único que es capaz de sostener la promesa, pase lo que pase. Por eso el Señor Jesús está mencionando: yo soy el verdadero. Y este pasaje también se relaciona con lo que dijo el Señor Jesús en San Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Él es la verdad. Y menciona algo muy importante. Dice: el que tiene la llave de David. Es muy importante lo que está diciendo el Señor Jesús, porque la llave es un símbolo de autoridad, un símbolo de poder. Y Jesús utiliza su deidad como Dios, pero también Él menciona que Él es del linaje del rey David. La iglesia verdadera, que es esta iglesia de Filadelfia, experimentó el Espíritu Santo, el mover. Y esto es muy importante, porque en esta iglesia, al estar llena del poder del Espíritu Santo, había un mover en cada uno de los miembros y aún en su vida misma. Tal y como podemos mencionar que uno de los frutos del Espíritu Santo es el amor. Esta iglesia estaba llena de amor. Podía amar a Dios, pero también amar al prójimo, amar a todos los hermanos.
Y el Señor Jesús hace énfasis que Él es el Señor, que Él es santo, que Él es verdadero y que Él es el que tiene la llave y Él es el único que puede abrir y cerrar. En Filadelfia, Jesús se presenta tal y como Él es. En una ocasión, el discípulo Felipe le pregunta a Él y le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le contesta, tanto tiempo has estado conmigo, Felipe, y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y entonces Jesús es el gran yo soy. Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Solamente Jesucristo es el que tiene las llaves para abrir. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. En Apocalipsis 3, versículo 8, menciona lo siguiente: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Muy importante lo que nos menciona acá. La iglesia de Filadelfia no era una iglesia con muchos miembros. Tampoco era una iglesia cuyas construcciones fueran tan esplendorosas, tan magníficas. No, era una iglesia cuyos miembros eran fieles a Dios. Ellos estaban amando a Dios sinceramente. Eso nos habla que a Dios le interesa la calidad. Por eso dice en su palabra, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Significa que Dios desea que todos sean salvos, pero también que haya un verdadero arrepentimiento y que los que son salvos realmente estén haciendo la voluntad de Dios. Acá nos dice que el Señor Jesús conoce las obras de cada uno de nosotros. Dios conoce las obras de su iglesia y dice, Jesús conoce las obras, ya sea buenas o malas. En este caso, todo es positivo. Vemos que Cristo menciona lo siguiente y dice, tienes poca fuerza, pero no reprende a esta iglesia, no la culpa por ello, no hay una exhortación por eso. Cristo le ofrece una puerta abierta, aunque esté en esa situación de que dice tiene poca fuerza, pero Él le ofrece una puerta abierta y se refería cuando menciona la palabra poca fuerza a que tenía pocos miembros o a pocos recursos o experiencia. Tal vez le faltaba crecer más espiritualmente, pero amaban a Dios y anhelaban estar en su presencia. Y el Señor Jesús es lo que desea de cada uno de nosotros, que le amemos, que le busquemos de todo corazón. También menciona y dice, a pesar de esa situación, no has negado mi nombre. En aquel tiempo podemos decir que el Señor Jesús se refería a una iglesia que también iba a padecer persecución, iba a tener pruebas, pero no iba a negar su nombre. Y es muy importante esto. La iglesia de Éfeso, ¿a qué periodo de la iglesia corresponde? Bueno, la iglesia de Éfeso corresponde al periodo de la iglesia contemporánea, a la iglesia del siglo XX. La iglesia que surgió en el siglo XX
surgió con un gran avivamiento pentecostal y podemos mencionar que primeramente aconteció en Estados Unidos. El movimiento pentecostal moderno nació el 1 de enero de 1901 en un pequeño colegio bíblico de Topeka, Kansas, y el colegio era dirigido por Charles Parham, un pastor metodista, y pronto se extendió por diversas denominaciones e iglesias alrededor del mundo. Pero también hubo un avivamiento en la calle Azusa. Fue una serie de reuniones de avivamientos pentecostales que tuvieron lugar en Los Ángeles, California, dirigidas por el predicador afroamericano William Seymour. La primera reunión se realizó el 14 de abril de 1906 en la Iglesia Metodista Episcopal Africana, y las siguientes se sucedieron hasta alrededor de 1915. Entonces, hubo un movimiento muy grande, un avivamiento en donde empezaban los miembros de las iglesias, los pastores, los líderes, a fluir en el poder del Espíritu Santo. Empezaron a creer en lo que dice la palabra de Dios. Ahí en San Marcos, cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Pero también nos menciona en San Mateo 28, versículo 18 al final, y en Marcos 16, y también habla de que fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo. Hubo una manifestación del poder del Espíritu Santo. Tuvieron la experiencia de hablar en lenguas, pero no solamente eso, sino también hubo un gran poder de que cuando las personas oraran y en el nombre de Jesús, incluso había sanidades, milagros, prodigios, liberaciones, porque creyeron a la palabra de Dios. Pero también hubo persecución religiosa. Y aún con todo ello, la iglesia cristiana evangélica creció. Por eso mencionábamos hace un momento cuando Dios le dice, aunque tienes poca fuerza, pero yo voy a usar tu vida porque estás dependiendo del poder del Espíritu Santo. Aunque humanamente no eran muchos, pero Dios los usó poderosamente porque se dejaron guiar y usar por el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, que los que son hijos de Dios son aquellos que somos guiados, que son guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida. La iglesia del siglo XX fue una iglesia auténtica y verdadera que experimentó los milagros verdaderos de Dios. Los cristianos predicaban, repartían folletos, daban testimonio del poder transformador de Dios. Un ejemplo de ello, de que había más avivamiento, incluso se repartían folletos. Yo recuerdo a mi padre, a mi papá, se llama Antonio Jiménez Hernández, cómo es que él me llevaba también a mis hermanos, a todos, nos llevaba a repartir folletos en el parque o en el mercado, en diferentes lugares, y él iba también repartiendo folletos y vendiendo Biblias. Y íbamos a diferentes lugares a repartir folletos, y esa era una gran oportunidad de incluso también de hablar de Cristo. Y grandes personas o grandes ministerios fueron levantados en ese entonces a través de la predicación del Evangelio y a través de campañas que se hacían en diferentes comunidades. Fíjense cómo en el siglo XX hubieron muchas campañas evangelísticas de grandes evangelistas como por ejemplo Gigi Ávila, el hermano Gigi Ávila,
el hermano de Billy Graham allá en Estados Unidos, grandes evangelistas, grandes pastores, profetas se levantaron. Había cultos de oración y veladas de oración. Estamos hablando de que oraban toda la noche, buscaban a Dios. Fuimos testigos del poder de Dios. También en el siglo XX se escribieron la mayoría de los himnos que nos gusta cantar y alabar a Dios. Por ejemplo, Cuán grande es Él, o Me dio el pecado, o Te lo amo, oh Dios. Y varios himnos fueron compuestos en el siglo XX. También varios coritos de los que nos gusta mucho cantar, cadena de coritos como Jesús, yo te amo, yo tengo un amigo que me ama, no hay Dios tan grande como tú, oh Dios, no con espada, mas con tu Santo Espíritu. Y bueno, había una iglesia apasionada por Dios. Y igual, cuando salíamos, cuando viajábamos, el que se sentaba junto a uno como cristiano era evangelizado. Siempre teníamos ese hábito, esa costumbre, esa buena costumbre de hablar de Cristo. Y le hablábamos acerca del infierno, le hablábamos acerca del arrepentimiento, acerca del cielo, acerca de que Jesucristo pronto iba a regresar. Y al evangélico de hoy en día le cuesta mucho evangelizar. A veces no le gusta hablar, pero es muy importante recordar cómo en el siglo XX hubo un despertar, hubo un avivamiento, y la iglesia de Filadelfia representa ese periodo del siglo XX. Pero también nos dice en el versículo 9 de Apocalipsis 3, dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Jesús haría reconocer la verdad que predicaban los cristianos, que no se avergonzaban, no negaban su fe. Pero también en este pasaje, en donde dice: aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, se refería a aquellos que pertenecían a Satanás. Al final se iban a postrar ante Dios y lo iban a reconocer como su Señor. Aunque pensaran de esa manera, ellos iban a reconocer que Jesucristo era su Señor. Muchos judíos terminaron doblegados a los pies de Jesucristo. En el versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Acá nos habla de una exhortación. Aunque el Señor no criticó a la congregación de Filadelfia, dejó la misma instrucción que había sido antes a los fieles de la iglesia de Tiatira. Les habla de que deben de permanecer fiel. A la luz de la inminente venida del Señor Jesús, debían conservar su estabilidad doctrinal, su constancia espiritual y su obediencia a Dios. Es muy importante mantener los principios, mantener lo que la Biblia nos enseña como algo sólido. La palabra de Dios es nuestra máxima regla de fe y conducta. Y es importante retomar las doctrinas centrales de la palabra de Dios, que Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza y Cristo volverá. Cristo regresará por su iglesia.
Entonces es importante que nosotros recordemos eso, pero también que lo que dice la Biblia, que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces necesitamos vivir la palabra de Dios, necesitamos predicar la palabra de Dios, necesitamos amar la palabra de Dios y necesitamos memorizar la palabra de Dios. Vemos acá cómo es que el Señor Jesús les dice que deben de conservar la sana doctrina. Así no perderán su recompensa, que les tiene guardada su corona de recompensa, dice. El Señor le advierte de lo que iba a suceder después. Dice el Señor Jesús, por eso les habla y dice, mantén tus principios, mantén la sana doctrina. ¿Saben que hay un peligro de dejar nuestros principios y fundamentos doctrinales y las consecuencias eternales que eso podría provocar? Hay mucha gente que ya no cree en la sanidad divina y por eso cuando está enferma no ora para que Dios lo sane, sino va inmediatamente al doctor. Pero nosotros creemos en la sanidad divina y creemos que Jesucristo llevó en la cruz nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias y por sus llagas somos nosotros curados. Y eso es lo que dice en Isaías capítulo 53. Y también nos dice en el Salmo 103 que Él es el que sana todas nuestras dolencias. Pero también nos menciona en los evangelios que el Señor Jesús sanó a muchas personas y Él menciona y dice que nosotros vamos a seguir obrando por el poder del Espíritu Santo porque Él también va a estar intercediendo por nosotros allá en el cielo al estar con su Padre Celestial. Entonces es muy importante seguir creyendo en la sanidad divina, creer también en el arrebatamiento de la iglesia. Muchos están esperando la segunda venida de Cristo, pero nosotros los verdaderos cristianos estamos esperando el arrebatamiento para irnos con Cristo Jesús. Es muy importante no dejarse mover fácilmente de nuestra forma de pensar, sino de creer en lo que la palabra de Dios dice. Como el Señor Jesús mismo habló en San Mateo capítulo 7 acerca de como una casa. Si estamos cimentados y fundados en la roca, aunque vengan tempestades, aunque vengan vientos, agua, la casa no se va a caer. La doctrina que está puesta en Jesucristo y en la palabra de Dios, que es centro, es cristocéntrica la doctrina, no vamos a perecer. Pero si la gente empieza a creer otras cosas, entonces es como si construyera su casa en la arena. Cuando vengan las tempestades, las pruebas, esa casa va a caer. En Apocalipsis, los que moran sobre la tierra se refiere a los no creyentes que seguirán al anticristo y que serán objeto de la ira de Dios. Cristo promete que los creyentes no pasarán por la gran tribulación que se describe desde el capítulo 6 al 18 de Apocalipsis. Por primera vez se presenta en este pasaje la palabra gran tribulación. Vamos a ver lo que nos dice. He aquí en el versículo 11, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dios nos dice que debemos de retener la sana doctrina para que ninguno tome nuestra corona. Dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Acá el Señor Jesús nos está hablando que su verdadera iglesia
no pasará por la gran tribulación, sino que Dios la va a guardar de la hora de la prueba. Versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Y en los teólogos y mencionan que cuando menciona de la hora de la prueba, se refiere a la gran tribulación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor Jesús nos va a guardar, nos va a librar. Vamos a ser arrebatados. Pero también en el versículo 12 dice: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Columna. ¿Para qué sirven las columnas? La columna sirve para soportar, para sostener. Y así Dios está hablando y está diciendo que al que venciere, nos está comparando como una columna, que somos fuertes en Cristo Jesús. Dice, ¿qué significa columna? Significa estabilidad y seguridad. Dice, le haré columna en el templo de mi Dios. Significa que vamos a estar en la presencia de Dios. Menciona también que nunca más saldrá de allí. Entonces, en esta época, la iglesia es el templo y morada de Dios. La palabra de Dios dice que la iglesia es la novia de Cristo, es la esposa del Cordero. Y un día no muy lejano, el Señor Jesús va a venir por su iglesia, que le ama y le sirve de verdad. Pero es una iglesia santa, pura, sin arruga. Jesús va a venir por su iglesia. Entonces Dios quiere que nosotros seamos santos, seamos puros. Cristo promete que el creyente tendrá una relación con Él, que quien es inamovible, permanente, eterno y nunca saldrán de allí. Dice en el versículo 13, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué podemos aprender de esta iglesia, amados hermanos? Necesitamos aplicar estas cualidades de la iglesia de Filadelfia que se mencionan acá. Era una iglesia obediente, una iglesia que estaba cumpliendo con las enseñanzas, con la gran comisión de predicar la palabra de Dios, de testificar, de hablar de Cristo, pero también estaba fluyendo en amor. Era una iglesia que amaba lo que Jesús ama, que odiaba lo que Jesús odia. Dios odia el pecado, Dios aborrece la idolatría, Dios aborrece las cosas malas. Era una iglesia que estaba avivada, que estaba teniendo un fluir en el poder del Espíritu Santo. Y acá nos menciona que al igual nosotros, Dios quiere que seamos una iglesia que anhele el poder del Espíritu Santo, que anhele el fluir, que anhele el poder de Dios para que con todo denuedo podamos predicar la palabra de Dios. Jesús hace promesas a esta iglesia por su obediencia y fidelidad. Pero la pregunta es, ¿qué viene el Señor Jesús? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar sin hacer nada? No. Dios le está diciendo a esta iglesia, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es lo mismo que Dios nos está diciendo, que debemos de estar haciendo la obra que Él nos ha encomendado a realizar, de seguir primeramente buscando su rostro, amándole, sirviéndole,
es decir, estar en su presencia, ser como Cristo. Pero también eso nos va a mover a servirle, nos va a mover a hablar a otros de Él. Él le respondió a la iglesia de Filadelfia diciéndole que perseveren y guarden lo que tienen, que es su palabra, y sus nombres serán inscritos en la nueva ciudad de Jerusalén. Amados hermanos, amigos, es tiempo de obedecer y ser fiel a nuestro Señor y Salvador. Es tiempo del arrepentimiento y ser parte de ese grupo privilegiado donde nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida. Es importante que nosotros seamos parte de aquellos que se van en el arrebatamiento de la iglesia, y por lo tanto ya debemos estar preparados. No pensar en que sí, vamos a prepararnos, no. Ya debemos estar bien delante de Dios, debemos de estar haciendo su voluntad. Que podamos decir, como el apóstol Pablo en la carta de Timoteo, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en donde le menciona que él ya está para ser sacrificado. Pero él dice unas palabras que a mí me gustan mucho, y él le dice a Timoteo, y le dice lo siguiente. Vamos a ver, segunda de Timoteo, dice lo siguiente, capítulo 4, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que podamos decir como el apóstol Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Un día no muy lejano, ya sea que Cristo venga por nosotros y nos lleve con Él, o que nosotros nos vayamos con Él, debemos estar listos, debemos estar preparados. La visión de Dios acerca de la grandeza es muy importante, porque Dios nos ama y porque Dios quiere que nosotros le busquemos y le sirvamos siempre con todo nuestro corazón. Para los seres humanos, la mejor iglesia es la que tiene grandes templos, grandes pastores, grandes construcciones, grandes presupuestos, pero para Dios, la iglesia más importante y más grande es la que le ama, la que le sirve, la que está llena del poder del Espíritu Santo. Y al igual como le dijo a la iglesia Esmirna, le dijo: eres pobre, pero eres rica. Y tristemente le mencionaba a la iglesia de la Odisea, que vamos a ver después, que era una iglesia que se consideraba rica, pero era una iglesia pobre. Para Dios las cosas son al revés. Para Dios ve las cosas desde otra manera, desde otra perspectiva. Bueno, Dios nos está diciendo a ti y a mí que necesitamos buscar su rostro. Necesitamos ser una iglesia fervorosa, una iglesia apasionada. Necesitamos tú y yo buscar a Dios, amar su palabra, pasar tiempos de refrigerio en su presencia, anhelar el poder del Espíritu Santo, anhelar
el bautismo en el Espíritu Santo, para que con todo de nuevo podamos predicar la palabra de Dios. Jesucristo nos está invitando, nos está recordando que seamos como la iglesia de Filadelfia, una iglesia que estaba amando a Dios, amando al prójimo, amando a las personas que estaban perdidas. Una iglesia que no tenga miedo de hablar de Cristo, que no tenga miedo de testificar, sino que dé testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Así como en el libro de Daniel, cuando nos habla de Nabucodonosor, él menciona en Daniel, dice: las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Así nosotros debemos de publicar, debemos de comentar o anunciar las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo ha tenido misericordia, cómo nos ha salvado aún de la muerte. Vamos a orar a Dios. Padre de la gloria, te alabamos, Señor, y te bendecimos porque grandes y maravillosas son tus obras. Gracias porque nos estás recordando que debemos de perseverar en tu palabra. Acá nos estás diciendo: retén lo que tienes, retén la sana doctrina, retén lo que las cosas que has sido enseñado, para que no te confundan, para que no caigas en herejías o en falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Debemos de volver a la palabra de Dios. Sí, Señor, ayúdanos, úsanos poderosamente. Anhelamos el bautismo en el Espíritu Santo, anhelamos ese poder que cambia, que transforma y que da vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.